Dios aún tiene misericordia. Entendiendo ya entonces que Dios vio lo que habían hecho en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había dicho que iba a hacer con ellos. Entonces aquí empieza, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Él se molestó tanto que le reclamó al Señor. Vean, dice, entonces le reclamó al Señor. Dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Imagínense, o sea, decidió ir a Tarsis porque Dios iba a ser misericordioso. Como osado, y a veces nos pasa a muchos eso. Dice aquí, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Eso está también en Salmos 45. Veamos un poquito Salmos 45, 145, perdón. Salmos 145, versículo 8 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Lo mismo que está diciendo acá. El versículo 17. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Y sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, dice el 19. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Eso fue lo que hizo el Señor. Escuchó el clamor de Nínive. Escuchó el clamor y del auxilio, se arrepintieron y Él es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Y eso fue lo que hizo y está dispuesto a perdonar y no destruir la gente. Y Él no destruyó la ciudad. Él escuchó el clamor y eso molestó a Jonás. Dice, quítame la vida ahora, Señor. Tan enojado estaba que quería morirse. Prefiero, dice, estar muerto y no vivo si lo que yo predijere no sucederá. ¿Por qué? Porque él fue cuando fue a Nínive y les dio el mensaje, les dijo, ustedes van a ser destruidos. Y le preocupaba más que no se hiciera lo que él les dijo, y ustedes van a morirse, en 40 días se van a morir y no va a suceder. Y le prefería morirse él porque sabía que eso no iba a suceder. Iba a quedar él como que, oiga, lo que yo fui a decirles no se va a cumplir. Le interesaba de pronto más eso. Y quería verlos destruidos y quería verlos muertos y que la ciudad quedara totalmente destruida. Entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿No te parece bien que yo me arrepienta, perdón, que ellos se arrepientan y que yo sea misericordioso y compasivo y no haga lo que dije porque ellos se arrepintieron? Entonces dice acá, Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. De tanto enojo, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería en la ciudad. Sin embargo, él en su corazón, él quería y esperaba, se sentó allá afuera, se fue de la ciudad y se sentó en un lugar donde podía ver la ciudad para ver qué iba a pasar con la ciudad. Él quería que esa ciudad fuera destruida. Y dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Mire todavía el Señor su misericordia tan grande sobre Jonás, que enojado ve que su corazón todavía hay allí rabia y todavía, a pesar de que él se arrepintió, Jonás aún había en él rastros de orgullo y quería era que ese pueblo de Nínive sufriera y se destruyera.
Pero aún así el Señor fue compasivo con Jonás y le dice acá, le proveyó una planta frondosa para que creciera y le dio, sus hojas eran anchas, un árbol de hojas bien anchas para que cubriera su cabeza, o sea, lo protegiera del sol porque el sol estaba muy radiante y picante, y entonces para que no se quemara. Y eso lo alivió. Pero miren qué pasó más. Pero Dios también proveyó un gusano para que en esa planta. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Imagínense, o sea, le dio una planta y dijo, bueno, tranquilo. Y él dijo, ay, estoy aquí muy rico, sentadito acá otra vez, todo cómodo, mirando a esa ciudad. Pero Dios vuelve y le da otra lección. Le proveyó un gusano a esa planta para que se la comiera, y esa planta al día siguiente amaneció marchita, seca, sin una hoja, toda marchitada. Entonces, cuando el sol se intensificó, dice en el versículo 8, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Imagínense eso, otra vez un calor intenso. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Quiero morir. Otra vez dijo, prefiero estar muerto, morirme. Este sol me está agotando, me siento débil. Se sentía tan mal porque ese sol era tan abrasador que, claro, agotaba, no podía, se sentía débil. Cuando hay un sol intenso, pues, y ahí sin nada que lo proteja, eso nos pasa, ¿cierto? Nos sentimos que ya no podemos más, que nos estamos quemando y nos debilita. Y así se sentía Jonás. Entonces dijo a Jonás el Señor, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Todo el tiempo él quería morirse, por todo quería morirse. Quiero morirme porque no destruyó a Nínive, quiero morirme porque ahora se murió esta planta. Él solo pensaba en sus deseos, en todo lo que él quería para él, su comodidad. Y él quería que ese pueblo fuera devastado, porque no podía entender quién era el Señor, la naturaleza del Señor. Solo veía que ese pueblo era malvado, perverso y con sus malos actos y con toda su idolatría, bueno, todo lo que hacían, y solo quería verlos destruidos. Y para él solo era eso, de verlos destruidos y nada más. Y él se sentía como que yo fui y les dije van a ser destruidos y no se cumplió eso. Le importaba más como que su reputación. Oiga, yo fui a decir allá que se iban a morir en 40 días y no pasó eso. Uy, prefiero morirme, porque lo que yo dije no se cumplió, según Jonás, ¿no? Porque no conocía realmente y se le olvidó a Jonás la misericordia que él tuvo allá cuando lo salvó del agua, ¿recuerdan? Y mandó un pez para salvarlo, no para que se lo comiera y se lo traiga, sino para cuidarlo. Se le olvidó a Jonás esa misericordia. Aún con los marineros también, que el Señor tuvo misericordia y porque Jonás se iba ahí y tampoco los ahogó, hizo que se ahogaran. Jonás tampoco lo guardó. También aquí lo guardó del sol y aún así él sigue enojado. Y Dios le reclama, ¿te parece bien que la planta murió? Y él dice, sí. Y veamos acá. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. ¿Tú qué hablas? La planta, yo la creé, aunque yo la creé, hice que creciera. Y también murió rápido. Y sientes lástima de esa planta. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? O sea, oiga, Jonás, usted tiene más lástima de una planta que de una ciudad, que de las personas, que aún de los animales. ¿No debería sentir lástima, le dice, por esa ciudad? ¿Qué te pasa, Jonás? ¿Olvidaste todo ya lo que ha pasado? Que tuve misericordia de ti, de los marineros. A ver, a ver, Jonás. Y eso a veces nos sucede a nosotros, que a veces que vemos gente tan perversa y tan mal
mala, malvada, pero cuando la gente, esa gente se acerca a Dios, pide perdón, se arrepiente, el Señor es misericordioso y tiene misericordia, inmensa misericordia, como lo tuvo con con esta ciudad de Nínive, y aún con Jonás, y le volvió a dar una lección grande. Otra vez le dio una lección aquí a Jonás con esa planta y le hizo ver, ¿tienes más compasión de esa planta que con la ciudad? Recuerden que en Hechos vemos Hechos 3:19 para complementar sobre la misericordia, dice el Señor. Ahora, está hablando aquí Pedro. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Eso fue lo que hizo este pueblo de Nínive. Se arrepintió y sus pecados fueron borrados y Dios tuvo misericordia de ellos. Así como Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, de, de ti y de mí. Él ha sido misericordioso. Cuando llegamos a Cristo, Él se olvidó de todos esos pecados, los echó en el fondo del mar y tuvo misericordia y así quiere tener misericordia por más personas, más por otros. O sea, que no nos enojemos cuando el Señor perdona y restablece a otras personas que han sido misericordia, que se han arrepentidos y que en su gran misericordia Dios los trae otra vez a Él, los rescata, los perdona y los levanta. Amén. Vamos a ver entonces